Drepanocitosis, actividad dirigida por estudiantes de medicina en el curso de genética humana, coordinada por el doctor Julián Ramírez Chain de la Universidad del Valle. Mi nombre es Jonathan Mauricio Ruiz y a continuación les hablaré de qué es la drepanocitosis y en qué consiste dicha enfermedad. ¿Qué es la drepanocitosis? También denominada anemia de las células falciformes, hace parte del grupo de las hemoglobinopatías y se entiende por estas aquellas que constituyen un conjunto de alteraciones estructurales en la molécula de hemoglobina, secundarias a mutaciones genéticas, las cuales en su mayoría afectan un solo par de bases en los respectivos codones, los cuales codificarán a los aminoácidos en las cadenas de globina. Por lo tanto, esta enfermedad promueve la polimerización de la hemoglobina desoxigenada, provocando a su vez la distorsión en los eritrocitos, anemia hemolítica, obstrucción microvascular y la lesión tisular isquémica. Trepanocitosis o anemia de células falciformes. Esta enfermedad se debe a la mutación puntual en el sexto codón de la betaglobina, siendo el resultado del reemplazo de adenina por timina en el codón del DNA, siendo el codón de guanina, timina, guanina en lugar de guanina, adenina, guanina, la cual codifica ácido glutámico o en su forma ionizada un residuo de glutamato, dando lugar el intercambio del residuo de valine. Dicho cambio hace posible la polimerización con mayor rapidez. También hace que las moléculas de hemoglobina falciforme se aglomeren en condiciones de tensión baja de oxígeno y crezcan en longitud más allá del diámetro del eritrocito. Hemoglobina falciforme como trastorno genético homocigoto recesivo. Todas estas alteraciones anomalias en la propiedad físico-química de la hemoglobina falciforme resultante son las responsables por dicha enfermedad, clasificándolo como un trastorno genético homocigoto recesivo. Algo a destacar de esta mutación es que se presenta una ventaja genética, ya que protege al portador heterocigoto de sufrir un paludismo endémico causado por Plasmodium falciparum. Dentro del 8% al 10% de la comunidad afroamericana, unos 2 millones de personas son heterocigotas para hemoglobina falciforme, una afección normalmente asintomática, pero la descendencia de 12 heterocigotos tiene una entre 4 posibilidades de ser homocigoto para la mutación falciforme, siendo un estado que produce una enfermedad asintomática de células falciformes. Hemoglobina. Para entender un poco más a fondo la hemoglobina falciforme, hablaremos de un poco de los aspectos de los que más influye su enfermedad, la cual es la hemoglobina. La función de la hemoglobina es transportar oxígeno y dióxido de carbono. Esta hemoproteína se compone específicamente de 4 cadenas de polipeptídicas de globina tanto alfa, beta, delta o gamma, en la que cada una de estas forma un complejo con un grupo hemo que contiene hierro, que se puede unir a una molécula de oxígeno de manera reversible. Entre los tipos de hemoglobina, durante los periodos gestacionales o postnatales, la síntesis de cadenas polipeptídicas de hemoglobina puede variar, lo que resulta en diferentes tipos de hemoglobina, las cuales son hemoglobina A, hemoglobina A2 y la hemoglobina fetal. La que presenta mayor prevalencia en toda esta sería es la de 96%, que es la hemoglobina en adultos. La que le sigue con una menor cantidad y la hemoglobina F, que es la de muchísimo menor, que se comprende una menor proporción, ya que después del nacimiento esta se pierde en una gran cantidad, ya que es la forma principal de hemoglobina en el feto. En el caso de hemoglobina falciforme, la cantidad de hemoglobina persiste en un porcentaje un poco mayor de lo normal. En la siguiente gráfica podemos ver la síntesis principal de la cadena de hemoglobina y composición de la globina en los periodos prenatales y postnatales, todo en base a los diferentes tipos de hemoglobina que mencionamos antes, como lo podrán ver. Eritrocitos o glóbulos rojos son células anucleadas que carecen de orgánulos típicos y estos trabajan conjunto con la hemoglobina. Gran parte de los eritrocitos envejecidos, casi en su 90%, sufre fagocitosis por los macrófagos del vaso, de la médula ósea y del hígado. El resto constituye al 10% y se desintegra por vía intravascular y libera cantidades insignificantes de hemoglobina hacia la sangre. La forma del eritrocito está contenida por proteínas de la membrana en asociación con el citoesqueleto, que proporciona estabilidad mecánica y la flexibilidad necesaria para resistir las fuerzas ejercidas durante la circulación. Sin embargo, en la hemoglobina falciforme, esos eritrocitos adquieren una forma semilunar, mayor rigidez y además presentan facilidad de adhesión a la superficie endotelial. Uno de los grupos de la proteína más importantes debido a su funcionamiento son las proteínas integrales de membrana y las proteínas periféricas de membrana. Por lo tanto, las interacciones flexibles entre los dímeros de espectrina, anquirina
Y los complejos 4.1 son reguladores clave en la flexibilidad y la estabilidad mecánica de la membrana, y cualquier alteración de estas tendrán cambios en la estructura del eritrocito. Mi nombre es Juanita Noreña Martínez y les explicaré acerca de la fisiopatología de la anemia falciforme. Primero, hay una mutación puntual en donde se cambia el ácido glutámico por una valina en la posición 6 de la cadena beta de la hemoglobina. Esto genera que se forme la hemoglobina S. La deformación del eritrocito se da porque la hemoglobina S es mucho menos soluble que la hemoglobina A. Además, la célula se deshidrata por la entrada de calcio y la pérdida de potasio y agua, que cuando se expone a bajas presiones de oxígeno se crea una red gelatinosa de polímeros fibrosos que hacen que la célula adopte una forma de O. Al principio, esta deformación es reversible cuando se oxigenan de nuevo los eritrocitos, pero la distorsión repetitiva que sufre la membrana hace que se obtenga una deformación trepanocítica irreversible de los eritrocitos. Las principales consecuencias de la deformación trepanocítica son la hemólisis y la oclusión microvascular. El daño que sufre la membrana junto con la deshidratación de los eritrocitos logra que sean hemolizados rápidamente por el vaso y la tasa de eritrocitos retirados de la circulación sobrepasa la capacidad de producción de estos en la médula ósea, causando una anemia hemolítica crónica. Hay que aclarar que la vida media de los eritrocitos es de 120 días, pero en este caso es tan solo de 20 días. Respecto a la oclusión vascular, los eritrocitos distorsionados son poco flexibles y se pueden adherir fácilmente al endotelio porque los daños que se producen en la membrana hacen que se vuelvan pegajosos, y todo esto origina obstrucciones microvasculares que producen infartos, inflamación, infecciones. En general, contribuye a una disfunción multiorgánica característica de esta enfermedad. Las variables que influyen en la deformación drepanocítica. Entonces, en estas está la presencia de hemoglobinas distintas a hemoglobina S. La presencia de otras hemoglobinas distintas a esta puede disminuir la probabilidad de la deformación del eritrocito. Lo que pasa en los heterocigotos es que tienen un 40% de hemoglobina S y el porcentaje restante es de hemoglobina A. Así que los eritrocitos no tienden a formar esta distorsión de la membrana, ya que la presencia de hemoglobina A retrasa la formación de la red de polímeros. Y con respecto a la hemoglobina fetal, es que esta interactúa débilmente con la hemoglobina S, así que los recién nacidos con trepanocitosis no manifiestan la enfermedad hasta que la hemoglobina fetal llega a las concentraciones normales en un adulto, que son menos del 1%, y esto normalmente sucede a los 6 meses de edad. También influye la concentración intracelular de la hemoglobina S. La formación de polímeros depende de la concentración de la hemoglobina S, y cuando el eritrocito se deshidrata por la entrada de calcio y salida de potasio y agua, la concentración de esta aumenta, facilitando la deformación trepanocítica. Y por último, el tiempo de tránsito de eritrocitos en la microvasculatura. Cuando los eritrocitos transitan por lechos capilares donde el flujo es muy lento, esto favorece la formación de polímeros de la hemoglobina S. En este caso, los tejidos más afectados serían el vaso y la médula ósea. Esta deformación también puede suceder por otros factores que retrasen el paso de los eritrocitos, como la adherencia de estas células a las células endoteliales, y cuando hay inflamación, los leucocitos también se adhieren. Y por último, la patogénesis de la vasoclusión, que es el desencadenante de la mayoría de las manifestaciones clínicas de la drepanocitosis. Esta obstrucción de los capilares se debe principalmente a la polimerización de la hemoglobina S, que se debe a que el aminoácido valina puede unirse a estrés de las cadenas de globina adyacentes. También se ve involucrada la disfunción de la bicapa lipídica. En esta enfermedad, los hematídeos maduros transportan la fosfatidilcerina de la parte interna a la parte externa de la bicapa lipídica. Este evento también se llama flip-flop y ocasiona que se active prematuramente la apoptosis en estas células. Esto también aumenta la adhesión eritrocitaria al endotelio y a la matriz extracelular. También está involucrada en los cambios fisiológicos extraeritrocitarios. Entonces, como ya lo habíamos explicado antes, en un proceso inflamatorio se reclutan los leucocitos y que por su tamaño, rigidez y características adhesivas afectan el flujo sanguíneo aún más de lo que ya está alterado. Y con respecto al endotelio, es que en esta patología hay algunas células endoteliales que expresan un mayor número de factores tisulares, que son los que ven aquí, que actúan favoreciendo la coagulación, adhesión e inflamación. Y por último, también se ve involucrada la molécula banda 3 eritrocitaria. En la drepanocitosis hay un aumento de las proteínas banda 3 que está ubicada en la membrana, como ya lo había explicado mi compañero. Estas se aumentan debido a la oxidación y la desnaturalización de la hemoglobina en los eritrocitos senescentes.
Para eliminar estos hematíes hay una agregación de las proteínas banda 3 que generan un antígeno que debe ser reconocido por los macrófagos y monocitos. Pero en la drepanocitosis este reconocimiento es defectuoso y se acumulan estos conglomerados dentro de los eritrocitos, que también resultan ser muy adherentes al endotelio vascular. Mi nombre es Yuleni Canacuán y voy a exponer sobre las manifestaciones clínicas y las complicaciones de la anemia falciforme. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas con drepanocitosis son saludables al nacer y se vuelven sintomáticos más tarde en la infancia o niñez después de que los niveles de hemoglobina fetal disminuyen. Entonces se pueden presentar características clínicas como dactilitis, que es un edema doloroso en las manos y los pies. Episodios recurrentes de dolor vaso-oclusivo, que se debe a una oclusión vascular provocada por los agregados multicelulares que bloquean el flujo sanguíneo de pequeños vasos, lo que va a dar lugar a una isquemia tisular que causan lesiones agudas o crónicas que afectan cualquier sistema de órganos, incluyendo los huesos, el hígado, el cerebro, los pulmones, riñones y articulaciones. También puede presentarse una anemia hemolítica crónica, que es una consecuencia de la deformación drepanocítica de los eritrocitos. Esto significa que la vida media de los glóbulos rojos es de solo 20 días, lo que equivale a la sexta parte de lo normal. Esto puede causar un retraso del crecimiento y la maduración sexual. Por otro lado, encontramos palidez e ictericia, que es el color amarillo en la piel y en los ojos. También esplenomegalia, que es la consecuencia del atrapamiento de los eritrocitos drepanocíticos. Con respecto a las complicaciones, están las relacionadas con los eventos vaso-oclusivos como el secuestro esplénico, el cual se presenta en niños debido a un repentino atrapamiento masivo de eritrocitos en el vaso. Los niños pueden experimentar dolor abdominal, náuseas, vómito y letargo. En muchos casos se hace necesaria una transfusión de sangre, ya que puede ocasionar shock y la muerte. Se puede presentar un síndrome torácico agudo, el cual puede desencadenarse por infecciones pulmonares o por las células falciformes que bloquean los vasos sanguíneos en los pulmones. Este puede progresar rápidamente y requerir soporte ventilatorio mecánico. Son propensos a las infecciones debido a la disfunción esplénica que tienen los niños, conocida como hipoesplenia. Esto favorece que tengan un alto riesgo de sufrir septicemia y meningitis por bacterias encapsuladas. Las complicaciones neurológicas pueden ser el accidente cerebrovascular isquémico, que se observan con mayor frecuencia en niños y adultos mayores y se produce porque las células falciformes pueden bloquear el flujo sanguíneo hacia una área del cerebro, presentándose en estos pacientes infartos cerebrales silenciosos. Las complicaciones relacionadas con la hemólisis son la crisis aplásica, que se debe a la reducción brusca de la producción de los glóbulos rojos con mucha frecuencia a causa de infecciones virales, principalmente debido a la infección por el parvovirus humano B19, que resulta en una anemia aguda y potencialmente mortal. La hipertensión pulmonar arterial se caracteriza por la obliteración progresiva de los vasos pulmonares y los síntomas más comunes son la disnea de grandes esfuerzos. El priapismo, que son erecciones dolorosas y espontáneas que pueden incluir fiebre. Estas pueden durar de 2 a 4 horas o pueden llegar a ser mucho más persistentes, las cuales requieren una intervención rápida porque pueden provocar daños permanentes en el tejido como la fibrosis y la disfunción eréctil. Tenemos otras complicaciones como la necrosis avascular, que suele afectar la cabeza del fémur y el húmero. Está la nefropatía, que bloquea el flujo normal de la sangre hacia los riñones, por lo tanto estos no reciben suficiente oxígeno, impidiendo que funcionen correctamente. La enfermedad pulmonar restrictiva es consecuencia de los procesos respiratorios agudos, persistentes y recurrentes a lo largo de la vida de estos pacientes. La colelitiasis es debida a que hay un aumento de la degradación del hemo a bilirrubina y un nivel elevado de esta va a producir cálculos biliares. Puede haber retinopatía porque en el ojo hay daño de la vasculatura retiniana que puede dar origen a infarto de la retina y desprendimiento posterior de esta. Puede haber también una sobrecarga de hierro producida por las frecuentes transfusiones de sangre que reciben estos pacientes, lo cual va a producir un depósito de hierro en los tejidos, pudiéndolos dañar. Existen complicaciones en el embarazo, ya que esta enfermedad puede aumentar el riesgo de presión alta y de coágulos sanguíneos. También se pueden presentar abortos espontáneos, de nacimiento prematuro y de tener bebés de bajo peso al nacer.
Aunque hay que tener en cuenta que prácticamente todos los órganos pueden resultar afectados por una lesión isquémica, el síndrome torácico agudo y el accidente cerebrovascular son las dos causas principales de muerte isquémica en pacientes con drepanocitosis. Entonces, abordando el componente diagnóstico, vamos a ver que tenemos unos hallazgos clínicos y de laboratorio que pueden levantar sospechas aún más en un paciente o persona de ascendencia subsahariana, india o centroamericana, o ya con antecedentes familiares de drepanocitosis en sí. Cabe decir que la mayoría de los pacientes con esta enfermedad son saludables al nacer y se vuelven sintomáticos ya en la infancia, que es cuando los niveles de hemoglobina fetal están disminuidos. Entonces, revisando nuevamente las características clínicas, tenemos unas que pueden variar por edad. Principalmente podemos encontrar en bebés edema o hinchazón dolorosa en manos y pies, derrame cerebral en niños y anemia inexplicable, o sea que no corresponde a una deficiencia de hierro, o una anemia grave con esplenomegalia también. Y por el lado de las características del laboratorio se tiene en cuenta el encontrarse con anemia normocítica y de la misma manera pues el encontrar niveles atípicos de células atípicas en un extendido de sangre periférica, por ejemplo células falciformes, glóbulos rojos nucleados, células diana u otros tipos de glóbulos rojos anormales. También se tiene en cuenta encontrar cuerpos de Howell-Jolly, ya que esto indica hipoesplenismo y en pediatría pues la drepanocitosis se encuentra como una de las causas hematológicas de hipoesplenismo. También la presencia de hemoglobina S, ya sea con ausencia o disminución de la cantidad de hemoglobina A paralelamente. Y esto puede verse mediante una cromatografía líquida de alto rendimiento. Continuando con el examen en recién nacidos, vamos a ver que en algunos programas de detección en recién nacidos se confirman los resultados con diversas pruebas moleculares. Entonces, en recién nacidos el resultado normal de pruebas de detección es FA. Esto significa que hay mayores niveles de hemoglobina fetal que de hemoglobina A y ya durante el primer año de vida aproximadamente esta hemoglobina A va disminuyendo, esta hemoglobina F va disminuyendo, perdón. Entonces también tenemos que si una prueba arroja resultados de FS, se vuelven a analizar los especímenes usando una segunda técnica de confirmación, ya sea con una cromatografía líquida, electroforesis con agarcitrato, etc. Bueno, continuando con el establecimiento del diagnóstico, tenemos que se hace una evaluación de las hemoglobinas adultas mediante diferentes pruebas moleculares y de hemoglobina. Y además, estas se combinan con otros estudios clínicos junto con la historia familiar. Entonces, en el caso de encontrar un análisis de hemoglobina S como única cadena beta adulta, vamos a buscar diferenciar si la complementariedad es hemoglobina SS o hemoglobina S beta grado talasemia. También encontramos una diferencia entre S-beta grado talasemia y S-beta más talasemia, ya que en S-beta más talasemia hay presencia de hemoglobina A, pero niveles que están por debajo del rango del rasgo drepanocítico. Y también vamos a ver que el diagnóstico de individuos que son compuestos heterocigotos para variantes patogénicas específicas del gen HBB se identifica una hemoglobina S y una hemoglobina beta variante, como por ejemplo hemoglobina C. Bueno, entonces aquí tenemos en la tabla 1 un ejemplo de pruebas de diagnóstico con enfermedad de células falciformes. En la primera fila podemos decir que es una anemia drepanocítica por su estado homocigoto de SS y sus variantes S iguales en ambas cadenas beta. Y cabe observar en la segunda y tercera fila una talasemia compuesta. Esta coexistencia de hemoglobinas S y beta talasemia vemos en las dos columnas del extremo derecho que llega a reflejar una disminución en el volumen corpuscular medio y un aumento en los niveles de hemoglobina A2. Por último, en la fila 4, lo mencionado en la diapositiva anterior, un individuo compuesto heterocigoto con variante patogénica específica del gen HBB, vemos que se identificó una hemoglobina S y una variante de la cadena beta C. Y bueno, pues cabe decir que en esta patología se pueden ampliar enfoques de pruebas genéticas moleculares, ya sea pruebas de un solo gen o también el uso de un papel multigénico, de un panel multigénico. Entonces, en la tabla 2, las pruebas de... En la tabla 2 vamos a ver las pruebas de genética molecular utilizadas en la anemia falciforme, que en este caso son análisis de secuencia y análisis de supresión o duplicación del gen en cuestión. Continuando con el diagnóstico diferencial, pues este se tiene en cuenta con individuos con manifestaciones clínicas de drepanocitosis que no tuvieran acceso a la evaluación del recién nacido. Entonces tenemos que estas condiciones se diferencian de la drepanocitosis por la ausencia de hemoglobina S en el análisis de hemoglobina. Podemos diferenciar de anemia aguda, anemia hemolítica, artritis séptica, osteomielitis, entre otras patologías. Y finalmente, posterior al diagnóstico inicial, se llevan a cabo unas evaluaciones para establecer el alcance de los daños y necesidades de los órganos en un paciente pues drepanocítico. Esto se hace mediante consulta por genetista clínico y hematología y ya pues las evaluaciones adicionales varían según la edad y el estado clínico del paciente.
Por ejemplo, en bebés mayores de 12 años se hace diferentes estudios de laboratorio de referencia y también tenemos que durante la infancia se ofrece tipificación de HL al paciente y a algunos de sus familiares. Y por último, en cuanto a los individuos mayores, se les hace una vigilancia adaptada a su fenotipo e historia clínica. Esto pues, además de una evaluación biopsicosocial completa. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo y les hablaré sobre el tratamiento y la prevención en la enfermedad de drepanocitosis. Entonces, según las manifestaciones clínicas que ya tiene el paciente, hay dos factores importantes a tener en cuenta. Una atención integral durante toda la vida y complementándose con la educación en quienes, en los familiares, amigos y personas cercanas al paciente que tenga esta enfermedad. Esto es un factor importante ya que sí sabremos los signos de alerta de la enfermedad, hacerle chequeos rutinarios y si es posible que la familia tenga un servicio médico 24 horas al día. Entonces, los diagnósticos más comunes son estos 8 que vemos aquí al lado y cada uno se trata de la siguiente manera. Para empezar con el episodio del dolor vasoclusivo, entonces se maneja el dolor con analgésicos conocidos como los AINES. Se hidrata de manera intravenosa, no excesivamente para no afectar o dañar más al paciente. Y evaluar la infección, en el caso de la dactilitis, haciendo jurocultivos o homocultivos. También tenemos la fiebre o sospecha de infección. En este caso, pues primero se le hace un trash al paciente para saber qué tanto dolor siente él mismo. Hacer un cultivo, como ya venía diciendo, es muy importante y a manejarlo, y si el cultivo resulta ser dañino o dar resultados negativos, manejarlo con antibióticos como la ceftriaxona, que controla un poco pues la cuestión de que no proliferen todas las bacterias que se acumulen en la sangre. También tenemos el síndrome torácico agudo, que pues se le hace un tratamiento multimodal agresivo con oxígeno, analgésicos y antibióticos, una radiografía de tórax para que no se vea para ver si no hay más complicaciones a este nivel, y una transfusión de sangre si es necesaria. En muchos casos, en la mayoría de casos, siempre es necesaria, ya que de esta manera, al ser una enfermedad pues multilobar, entonces pues es una enfermedad progresiva y pues a pesar de la terapia que se usa, la transfusión de sangre ayuda bastante para el mejoramiento del paciente. También tenemos otro diagnóstico es crisis aplásica, que se maneja con monitorización del hematocrito, recuento de reticulocitos que hacen parte de la sangre y transfusión de sangre también si es necesaria. Todo esto pues para contrarrestar los efectos dañinos del paciente. También tenemos el secuestro del vaso, que aquí es donde se filtra la sangre. Entonces, pues para ello los padres tienen que estar muy pendientes de su hijo en cuanto a cuando presente aquellos síntomas adversos para su aparato cardiovascular, ya que incluso puede llegar a la muerte si no se le hace una esplenectomía, que es quitar el vaso. Entonces, al quitárselo, pueda que haya mejoría. Obviamente a futuro esto va a tener complicaciones, pero a la larga va a ser beneficioso para el paciente. La hipertensión pulmonar no se ha investigado mucho, pero también puede ocurrir que se le vean afectados sus pulmones. Se tiene que evaluar y hacer un tratamiento agresivo y optimizar la terapia que ya se viene haciendo. En derrame cerebral ya son los estadios más graves y pues lo único que se puede hacer es vigilar el estado neurológico del paciente, hacer una sanguinotransfusión y hidroxiuria. Hidroxiuria es usado comúnmente para pacientes que no pueden recibir transfusión sanguínea, y la exsanguinotransfusión, aparte de sangre, otros productos también pueden verse inmersos en esta transfusión, proteínas, nutrientes, etcétera, que necesita el paciente. Y por último, el priapismo se maneja con hidratación, analgesia, aspiración y irrigación por parte de un urólogo. Para ir terminando entonces con la prevención, se divide en dos: complicaciones primarias y secundarias. En las primarias tenemos pues también que tiene que hacerse una educación continua en el caso de estadios pues muy graves, terapia moduladores de la enfermedad, también siempre hacer transfusión de glóbulos rojos crónicas, la hidroxiuria e hidroxicarbamida, que lo que es una inducción de síntesis de los glóbulos rojos para que haya una mejora y supervivencia de estos mismos, reduciendo el recuento de glóbulos blancos, reticulocitos y plaquetas. Esto se ha comprobado que ha ayudado mucho a la recuperación de los pacientes. Glutamina, pues esto se usa para disminuir la frecuencia de los episodios relacionados con el dolor de células falciformes. Trasplante de células madres, por supuesto, al igual que la transfusión sanguínea, esta puede ser una ayuda demasiado grande para el paciente, ya que pues si el paciente llega a tener un hermano o algún familiar que tenga su mismo tipo de sangre, la recuperación va a ser más efectiva. Y terapia genética tampoco se ha investigado mucho, se ha llevado a cabo varios estudios, y pues con edición y edición de genes han logrado una mejoría pues un poco leve.
Y en las secundarias o a largo plazo, pues tenemos exámenes de los recién nacidos en periodos, pues, profilaxis con penicilina y también profilaxis para los alérgicos a penicilina. La penicilina ayuda mucho al control de hematocritos y todo eso. Inmunización, es decir, llevar el control de vacunas desde el inicio, desde que nace el niño, y mirar si no hay sobrecarga de hierro, que puede pasar mucho cuando se hacen muchas transfusiones sanguíneas. Muchas gracias. Mi nombre es Camilo Andrés Jiménez y les hablaré sobre el asesoramiento genético. ¿Qué es el asesoramiento genético? Es el proceso de proporcionar información a los individuos y familias sobre la naturaleza, la herencia y la implicación de los trastornos genéticos para ayudarle a tomar decisiones médicas y personales completamente informadas. Hay que recordar que esta enfermedad se transmite de una forma autosómica recesiva. Hablemos de los riesgos para los miembros de la familia. Hablemos un poco sobre los padres de un probable. Los padres de un individuo homocigoto son típicamente heterocigotos. Es posible que un progenitor sea homocigoto o sea un heterocigoto compuesto en lugar de un heterocigoto. Los padres de un individuo que es un heterocigoto compuesto son típicamente heterocigotos. Un padre puede ser portador de un gen HBS y otro progenitor puede ser portador de otra variante de otro gen, como por ejemplo la beta-talasemia. Los portadores son generalmente asintomáticos, pero pueden desarrollar complicaciones en condiciones de esfuerzo físico, deshidratación o altitud extremas. Eso se debe a que el 40% de su hemoglobina circulante es hemoglobina HbS. Hablemos de las probabilidades de los hermanos de un probando. Si hablemos de situaciones. Si ambos padres son portadores de una variante patógena del gen, cada uno de los hermanos de un individuo afectado tiene en el momento de la concepción un 25% de estar afectado, un 50% de ser portador y un 25% de no estar afectado y no ser un portador. Si uno de los padres era afectado y el otro es heterocigoto, cada hermano del individuo del probando tiene 50% de estar afectado y 50% de probabilidad de ser un portador. Y si ambos padres son afectados, toda la descendencia de esta pareja será afectada por la enfermedad. Hablemos de la descendencia de un individuo afectado. Toda la descendencia del individuo afectado serán portadores obligados o, mejor dicho, heterocigotos. Si la pareja de un individuo afectado es heterocigota, cada descendiente tendrá un 50% de probabilidad de ser afectado por la enfermedad. Y si la pareja de un afectado también está afectada, toda la descendencia de esta pareja se verá afectada también. Y su característica fenotípica dependerá de sus características genotípicas. Para otro miembro de la familia, en este caso los hermanos de los padres del probando, hermanos de los padres de un probando tienen un riesgo de 50% más de ser portadores. Y hermano del padre del probando, y si el hermano del padre del probando está afectado, los otros hermanos no afectados tienen un 67% de probabilidad de ser portadores. ¿Qué condiciones o qué conceptos tenemos que tener en cuenta durante el asesoramiento genético? Tenemos que tener en cuenta trastornos de la beta-globina y otros trastornos de la beta-globina no falciformes. Por ejemplo, la beta-talasemia, que las cuales pueden interactuar con una variante causante de anemia falciforme para causar una enfermedad clínicamente significativa. Tenemos que tener en cuenta también que la planificación familiar es el momento óptimo para determinar el riesgo genético, aclarar el estado del portador y discutir la probabilidad de disponibilidad de pruebas prenatales antes del embarazo. También es súper importante acá ofrecer asesoramiento genético a los adultos jóvenes que están afectados, son portadores o corren el riesgo. También debemos ofrecer pruebas prenatales y diagnóstico preimplantatorio. Una vez que se han identificado las variantes patógenas del gen HBV en un miembro de la familia afectada, es posible realizar pruebas prenatales para los embarazos de mayor riesgo y realizar un diagnóstico genético preimplantatorio, el cual en resumidas cuentas consiste en el estudio del ADN de un embrión humano para seleccionar los que cumplen determinadas características y eliminar los que portan algún tipo de efecto congénito. También le podemos hablar sobre un banco de sangre de cordón umbilical. Esto se da a que, dada la creciente seguridad y disponibilidad de trasplante de células madre, y pues también que hay un número muy limitado de donantes que sean inmunológicamente compatibles, es apropiado discutir el almacenamiento de las células madres del cordón umbilical. Y también pues tenemos la cuestión de un banco de sangre, un banco de ADN, perdón, el cual consiste en el almacenamiento del ADN para su posible uso en el futuro. Esto no tiene ninguna eficiencia diagnóstica, pero pues abre la posibilidad de que almacenar el ADN de las personas afectadas en un futuro cercano
se pueda tener una mayor comprensión de la enfermedad y se pueda desarrollar un tratamiento más dirigido hacia esta persona. Ahora les hablaré un poco más sobre la epidemiología. Hay que tener en cuenta que este es un gen que estaba plenamente difundido en África y fue trasladado hacia América por el comercio de esclavos. Por eso es más frecuente en personas afroamericanas de 1 en 500 veces. 500 veces más frecuente en una persona afroamericana. La prevalencia nacional es de 0,32 por cada 100.000 habitantes, y cual la prevalencia más alta se presenta en Buenaventura. La incidencia nacional fue de 0,3 por cada 100.000 habitantes. Todos estos datos los recogí para el 2017. Como acá podemos observar, la región más afectada por anemia falciforme en Colombia es la región pacífica, entre las cuales la más afectada por su prevalencia es en la ciudad de Buenaventura. En relación a los individuos con rasgos falciformes, se puede afirmar que la opción correcta sería la opción B. Son frecuentemente asintomáticos y presentan test de solubilidad negativo y electroforesis de hemoglobina con perfil AS. ¿Qué quiere decir esto? Que el estado de ser un paciente sintomático de células falciformes es que éste sea homocigoto para la mutación falciforme. En base al test de la solubilidad negativo es por lo que los eritrocitos falciformes presentan una mayor rigidez y adhesión a la superficie endotelial. Por lo tanto, la sangre se vuelve más viscosa y puede aglomerarse en los conductos del torrente sanguíneo. Y la electroforesis de la hemoglobina con perfil AS hace referencia a que el paciente tiene una probabilidad menor de padecer una enfermedad grave o morir por paludismo endémico. La fisiopatología de la anemia falciforme se relaciona con, excepto A. La polimerización de la hemoglobina S. Esta es cierta porque favorece la deformación trepanocítica. B. La translocación del fosfolípido fosfatidilcerina de la membrana interna a la externa. Esta también es cierta porque la fosfatidilcerina en la membrana externa está relacionada con la apoptosis y la adhesión de los eritrocitos. C. La deshidratación celular. Esta origina la distorsión de los eritrocitos, entonces también es cierta. D. La poca flexibilidad y aumento de la capacidad de adhesión al endotelio de los eritrocitos. Esto es lo que origina los eventos vasoclusivos de la enfermedad, entonces también es cierta. Y por último, la E, la disminución de la expresión de factores tisulares en el endotelio. Esta es la incorrecta porque lo que en realidad sucede es un aumento de estos factores, los cuales favorecen la coagulación, adhesión e inflamación. Con respecto al secuestro esplénico, no se puede afirmar que. La respuesta es la C. Nunca presentan trombocitopenia en el hemograma y no son necesarias las transfusiones de sangre. La respuesta es esta debido a que sí presentan disminución del número de plaquetas en sangre periférica debido a que al aumentar el volumen del vaso aumenta la posibilidad de secuestro y destrucción de las plaquetas por el retículo endotelial. Además, el secuestro esplénico se sospecha cuando aumenta la necesidad de transfusiones cada 30 o 40 días en los pacientes. Las otras opciones se descartan porque esta complicación se presenta en niños, como ya se había dicho, por un repentino atrapamiento masivo de eritrocitos en el vaso, produciendo esplenomegalia que trae consigo síntomas como dolor abdominal, náuseas, vómitos, letargo e incluso puede causar la muerte. Mi nombre es Eduardo Díaz y vamos a revisar la pregunta en base al diagnóstico. Entonces, respecto al establecimiento del diagnóstico en drepanocitosis al momento de identificar S beta grado talasemia y S beta más talasemia, ¿qué les diferencia principalmente? La respuesta correcta es la A. Se identifica S beta más y hemoglobina A. La hemoglobina A está por debajo de la observada en el rasgo drepanocítico. Esta respuesta es correcta ya que así la podemos encontrar en la literatura científica, en donde se señala que al momento de diferenciar la S beta grado talasemia y la S beta más talasemia, vamos a encontrar que la S beta más talasemia se identifica junto con una hemoglobina A, y esta hemoglobina A pues está en unos niveles que están por debajo de los observados en el rasgo drepanocítico. Mi nombre es Leonardo Payán y esta es la pregunta con respecto al tema de tratamiento y prevención de la drepanocitosis. Entonces, basado en el tratamiento y la prevención de la anemia falciforme, indique cuál es el método primario más usado y uno de los más eficientes. De entre todas las respuestas de selección múltiple, la correcta es la transfusión sanguínea, ya que esta es la más usual, la más importante y digamos que es uno de los
de las terapias o tratamientos usuales más utilizados, ya que con estas se ven mejorías a corto y a largo plazo y ayuda mucho en la recuperación del paciente. ¿Cuál es la probabilidad para el hermano probando de ser afectado si uno de los padres sufre anemia falciforme? Su probabilidad será del 50%. Uno de los padres será afectado, ya sea homocigoto o heterocigoto compuesto, y el otro padre será un portador o heterocigoto. Esto le da al segundo hijo un 50% de probabilidades de sufrir la enfermedad. Para finalizar, estas son las referencias. Muchas gracias por su atención.